quién sabe. Listo, ahora sí, Shabbat Shalom, amados, tengan un bendecido día de reposo todos. Vamos a estar estudiando esta maravillosa porción. Les comentaba yo al principio de la transmisión que la primera vez que yo pude ver así una porción tomar vida en la vida de una de mis hermanas fue Lech Lejá. Y yo estaba de sorpresa en sorpresa. Después la volvimos a estudiar y esta tercera vez, bueno, ya esta es la cuarta, no la quinta, no sé, pero esta vez, una de las cosas que nos puede dejar ver el Señor entre muchas, porque cada año, como bien nos ha comentado Lore, nos va enseñando diversas cosas, ¿no? Entonces, el camino general de conversión de un hebreo, pero también dentro de nuestra conversión o dentro de nuestro llamado, nos vamos a dar cuenta que constantemente estamos encontrando que nos vamos a ir atravesando a pruebas y a diferentes decisiones. Entonces, algunas acertadas, algunas no, a lo mejor no tanto, pero siempre para bendición, siempre para crecimiento, siempre para aprendizaje. Si nuestros padres en la fe cometieron errores, pues nosotros tenemos la escritura para poder aprender que siempre los vamos a cometer. Amén. Pues vamos a comenzar la parasha número 3, Lech Lejá, vete por ti mismo, que va de Bereshit, que es Génesis 12:1 al 17:27. Es una porción extensa, hermanos, no la vamos a estudiar toda. Los que no tuvieron oportunidad de estudiarla, estudienla de verdad. Es una porción donde vamos a ver a Yeshua en todo momento. Vamos a ver que Abraham nos lleva a Yeshua y Yeshua nos lleva a Abraham. Entonces, el primer tema es el llamamiento de Abraham, justamente, que a eso se refiere Lech Lejá, sal de tu casa y de tu parentela, sal por ti mismo o para ti mismo. Vamos a ver que es un llamado con acción, es una acción, eh, eh, es una fe con acción, amén. Vamos a ver cómo Abraham, como la primera prueba de Abraham es que azota el hambre en la tierra de Canaán y tiene que redireccionar su camino hacia Egipto. Luego vamos a ver la separación de Lot y Abraham. Luego vamos a ver cómo Abraham liberta a Lot en un acto de mucha valentía, en una guerra que se da, en una rebelión que se da entre 4 reyes contra 5 reyes, y vamos a ver la bendición de Melquisedec, que tiene o sea, es Melech Sadik, es Yeshua en en todos sus rasgos, ¿ok? Luego vamos a ver la promesa de un hijo a Abraham, vamos a ver a Agar y Ismael, y por último, el tema favorito de los varones de Arca de Salvación, la Brit Milá, ¿ok? Bien, comencemos con este diálogo que hay entre Yeshua y algunos judíos, porque es interesante cómo nos lleva Abraham. Y es interesante cómo acá dice, vamos a leerlo, dice Juan 8:28 al 59, palabra del Eterno, dice, entonces Yeshua dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy. Aquí ya en este primer versículo ya podríamos quedarnos aquí una hora de clase, porque aquí lo que está haciendo es, aquí recordemos que, que él ya se había revelado, ¿se acuerdan cuando estudiamos la porción de Besot Haberajá? Que es el principio de su ministerio cuando él vuelve del desierto, pues él ya había eh, dicho quién era, ¿ok? Entonces aquí dice, y que nada hago de mí mismo, sino que según lo que me enseñó el Padre, eso hablo. Y el que me envió está conmigo, no me dejó solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que cuando él dice, ustedes comprenderéis que yo soy. Entonces, él estaba hablando de su ejad con el Todopoderoso. Y dice aquí que en ese momento muchos creyeron en él. Entonces vamos a ver, nos está mostrando mismo Yeshua en estas palabras que muchos creerán más pronto que otros en él, en su ejad con el Todopoderoso. ¿Qué hay que hacer? Escuchar sus palabras. Eso es lo único que nos puede llevar a poder descubrirlo en la Torah, es escuchar sus palabras, y sus palabras, pues es la misma Torah. Amén. Los evangelios y las cartas paulinas solamente confirman, solamente corrigen y amplían un poco más el panorama para las iglesias nacientes después de Yeshua, lo que había que hacer, que era volver a la Torah. Amén. Y luego decía pues Yeshua a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuál es su palabra? Creer en él
y obedecer lo que él, imitar lo que él hacía a través de la obediencia, ¿ok? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego dice, le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre, porque él es el Aleph y la Taf. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Por qué? Pues porque no creían en él algunos. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre y vosotros hacéis también lo que oísteis del Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Yeshua les dice, si realmente sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles son sus obras? Las vamos a estudiar, las vamos a estar viendo durante esta porción y la que sigue. Sus obras, sus acciones de obediencia, ¿ok? Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad que oí del Padre, de parte de Adonai. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijeron. Nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Adonai. Yeshua les dijo, si Adonai fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí del Padre y vengo de Adonai. Eso nos lo explicaba mejor la porción de Bereshit, ¿recuerdan? No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no sois capaces de oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me inculpa de pecado? Pues nadie lo puede redarguir de pecado porque él no tenía pecado, no había pecado en él, porque él es la imagen visible del Elohim invisible. Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que de Adonai, las palabras de Adonai, oye, por esto no oís vosotros, porque no sois de Adonai, respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Yeshua respondió, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, nunca jamás verá la muerte. Los judíos entonces le dijeron, ahora sí sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca jamás verá la muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. Esa era su lógica, al no ver, una persona al no ver el ejad de Yeshua con el Todopoderoso va a ver las cosas de manera lineal, y es normal, ¿ok? ¿Quién te haces a ti mismo? Yeshua respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es mi Padre el que me glorifica. Y recordemos que Adonai no comparte su gloria, estaba hablando de la gloria misma del Todopoderoso. El mismo que vosotros decís es vuestro Elohim, y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día. Y esta es la clave, porque vamos a ver en las obras de Abraham, en su caminar, cómo Yeshua constantemente se le aparece y se le revela. Y lo vio y fue lleno de alegría. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. Y aquí volvemos al primer versículo, yo soy. Todo este diálogo es porque les está tratando de explicar quién es él y por qué es necesario que crean en su palabra. Amén. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua fue ocultado y salió de ahí. Entonces vamos a ver que les está diciendo que si fuesen descendencia, linaje de Abraham, las obras de Abraham harían. Ahora vamos a ver y a conocer cuáles fueron las obras de Abraham, el padre de la emuná. Y sabemos, y si esta es la primera vez que tú estudias Lecleja, requerimos saber que emuná, la fe, no solo es como nos la enseñaron en nuestra congregación cristiana, ¿no? Que es la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve, sino que es un acto de creer y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Es una creencia con acción.
Entonces vamos a ver que Abraham es padre enaltecido, pero Abraham, que vamos a ver en el último capítulo de esta porción, en el penúltimo capítulo, que ya le cambia el nombre. Vamos a ver que Abraham no ve su promesa, pero Abraham sí, y para que esto suceda hay una transformación, que es padre de multitudes. ¿Qué pruebas? Y si me faltó alguna, Carlos, leo en los comentarios. Tuvo Abraham. Bueno, dejar todo atrás, su provisión, su familia, su parentela, su comodidad, su familia. Fue forzado a abandonar la nueva tierra por el hambre, es decir, iba para Canaán, pero tuvo que desviarse a Egipto. Saraí fue llevada por Faraón. Y levanten la mano acá, ¿quién cuando leyó ese capítulo? Bueno, ese episodio no se quedaron como, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Es como raro, ¿no? Luchó contra reyes por Lot sin queja, o sea, que era valiente. Adonai le revela el sufrimiento para sus descendientes. A edad avanzada se circuncida y obedece sin titubear. Se le ordena dejar a Agar y a Ismael, atendiendo la voz de su esposa. O sea, y Adonai le dice, hazle caso a tu mujer, y pues él con todo el dolor lo tiene que hacer. Adonai le pide a Isaac por holocausto. Estas son, si me faltó una, les repito, escríbanmelas acá, a ver, les leo. A ver. Ok, son de las que encontré y de las que me acordé. Son pruebas de Abraham que van a forjar su carácter, ¿ok? Como lo acabamos de ver, le dijeron, nuestro padre es Abraham, y Yeshua les dice, si realmente sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Entonces vamos a ver cuáles son los rasgos de Abraham y cuáles son los rasgos contrarios a las virtudes de Abraham. Abraham, obediencia. ¿Verdad que por eso es el padre de la fe? Por su obediencia. Y esta porción empieza con eso, ¿ok? Valentía. Vamos a ver que va y se enfrenta a hombres terribles. Si ustedes revisan lo que dicen los sabios de los reyes a los que Abraham persiguió, nos vamos a dar cuenta que eran sicarios, que eran personas muy malas, y él fue muy valiente. Luego nosotros no queremos ir ni al súper porque es peligroso. Abraham fue muy valiente. Era una persona fuerte, era fuerte. ¿Cuántos de nosotros, a ver, no sé por qué ahora está así el Zoom, no veo que cuando levanten su mano, ¿cuántos de ustedes no se espantan con facilidad? No les llena el temor con facilidad. El temor, ¿se acuerdan cuando el COVID? Todos teníamos un montón de miedo y cosas X, ¿no? Nos dan miedo. A veces un miedo hasta desmedido. A veces las cosas simples nos dan miedo. Bueno, vamos a ver aquí que Abraham era fuerte, era humilde, muy humilde. Pues para nosotros tomar referencia en nuestra vida, primero tenemos que imitar su fe, humilde. Y también vamos a ver qué resultado de su obediencia tuvo mucha bendición. Es primero obedecemos y luego tenemos bendición. Entonces, Abraham era solvente. Abraham era solvente. Y ese es un rasgo que ustedes varones principalmente requieren observar mucho. Su gran obediencia, su gran humildad, su gran valentía le trajo una gran solvencia. ¿Ok? Rasgos contrarios. Contrario a la obediencia es la procrastinación, ¿no? Y a veces nos decía Lore, no me acuerdo en qué porción, ¿no? Lo voy a orar, no, hay cosas que no, o sea, hay cosas que requieren tu acción inmediata. Lot cuando lo secuestraron, sí, cuando se lo llevan los reyes, así es. Hay cosas que son de acción, como aquí lo vamos a ver, acción inmediata. Cuando Adonai le dijo a Abraham, leja, Abraham no le dijo, bueno, lo voy a poner en oración, ¿no? Ninguna de las instrucciones que le dio tuvo procrastinación. La queja, que es autocompasión, sabemos que un perfil de un tremendo varón como lo es Abraham es que no tomó a lo mejor malas decisiones, pero no estuvo viviendo en la queja, ¿ok? Opuesto a fuerza es la pereza. La pereza en un varón trae consecuencias en toda su casa. La arrogancia, que es contraria a la humildad, es normal, es como la ira, el ser humano la puede sentir, pero no está bien acomodarnos en ella. Y contrario a la solvencia es la pobreza. Vamos a ver más adelante en la porción de Hayé y Sará, como él primero dice la palabra, paga la cueva de Macpelá, que es en donde la entierra, y después llora. Entonces vamos a ver un gran rasgo ahí también de Abraham. Ahora, vamos a ver la diferencia entre prueba y tentación.
La prueba completamente viene del Padre, nos prueba. Y obviamente, em, a veces, a ver, acá otra vez les voy a decir, levanten su mano, quien cuando llegó a la fe empezó a pasarle de todo. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cómo? Mejor me regreso por donde vine, ¿no? ¿Por qué? El Padre nos prueba a ver si verdaderamente, no porque Él no lo sepa, para que nosotros podamos tener pues una mejor perspectiva de nosotros mismos, ¿no? Entonces son para los justos, son para beneficio, son temporales, tienen un propósito. Las pruebas tienen un propósito, ser usado para su obra, también revelación. ¿Cuántos aquí, hermanos, les ha pasado que después de una prueba grande, de repente empiezas a entender un montón de cosas, de repente alguna cosa que te estaba costando trabajo la logras? ¿Por qué? Porque las pruebas nos permiten crecer. ¿Quién de aquí, hermanos? Yo me acuso, bueno, yo lo confieso, cuando llegamos a la fe, muchos venimos del cristianismo, sabemos que es un proceso. Yo pedía, a mí no me mandes pruebas, yo sí te creo. Yo ya sufrí mucho en mi vida, yo te creo y te voy a obedecer. Fíjense nada más qué insensata mi oración. ¿Cuántos de aquí no le tenemos miedo a las pruebas, a la tribulación? ¿O a poco cuando nos llega la tribulación decimos amén, ¿no? Nada más David hacía eso y Job. Entonces es normal, ¿ok? Las pruebas hacen brotar los rasgos de santidad. Las resistes y brota lo que hay dentro de ti. Las pruebas sacan y eliminan la inmundicia, pero para que esto suceda, sale lo que hay en ti. Sale lo que hay en ti. ¿Saben cuál es una gran prueba de lo que hay en uno? Cuando andamos manejando. ¿Quién, a ver, acá, ¿quién tiene coche? A ver, levanten su mano. ¿Quién es un tocador de claxon? Y nos vamos a dar cuenta que tenemos un carácter bien endeble, ¿ok? Nos hacen fuertes y fortalecen nuestro carácter. Las pruebas provienen del Padre. Y lo vamos a leer en, ya la busco, Primera de Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Adonai, quien no nos ha de dejar, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis antes, de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podéis soportar. Entonces, lo hace con los justos, con sus hijos, ¿ok? Ahora vamos a ver la tentación. Dice, la tentación viene del adversario. Adonai no puede tentarnos porque no hay pecado en él. ¿Qué sucede con las tentaciones? Son recurrentes en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, en eso, decisiones, acciones, reacciones, recurrentes. La vieja criatura sale. ¿A quién le ha pasado? A ver, levanten acá su mano, los veo. ¿A quién le ha pasado que se te ha salido la vieja criatura? Y pum, reaccionaste como en el pasado. Esto es una tentación. Y cuando caemos, pues estamos cayendo en pecado. Y híjole, ya le contesté, ya le dije 3 cosas que no debí. Ya reaccioné igual. Es un proceso. Son para seguir sirviendo a las tinieblas como antes, por eso es la vieja criatura. Al pecado del cual fuimos libertados, recurrimos como perro a su vómito. Es normal, no está bien, pero es normal, nos pasa, somos seres humanos. Nos llevan a esconder y a justificar la inmundicia, el pecado, nuestras decisiones. Levanten la mano, digo, si quieren participar, ¿no? ¿Quién aquí ha justificado su pecado o lo ha guardado? ¿O le ha encontrado el derecho y le ha puesto moñito y le ha puesto, no, pero es que, no. Y de repente acomodamos la escritura o le encontramos pecado a todo el mundo menos a nosotros, ¿no? Porque lo tenemos escondido y lo que está escondido es anatema, es pecado. Entonces, dice la palabra, cuando tú sacas algo de lo oculto a la luz, ya no tiene poder. Entonces, por eso dice también la palabra, confienses en los pecados unos a otros, ¿no? La tentación y el pecado nos alejan del Padre
y nos hacen débiles y endebles. ¿Qué es esto? Que constantemente vamos a seguir con las mismas fallas de carácter, vamos a seguir aferrados a nuestras malas decisiones, justificando nuestras malas decisiones y obligando a que los demás acepten nuestra manera de vivir, cuando tenemos que ser ejemplo para otros, para nosotros mismos, nuestra casa y para otros. Y de ahí venimos todos, ¿ok? Vamos a ver acá. Santiago 1, 13, 16. ¿Alguien lo tiene, hermanos? No me jala el celular. ¿Me le quité el wifi? ¿Santiago qué? 1, 13, 16. Ahí va, Santiago 1, 13 al 16. Amén. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no seáis engañados. Amén. Entonces acá, gracias, hermanita. Entonces acá podemos ver la diferencia. ¿Para qué? Nos lo deja ver la escritura, no para criticarnos duramente, sino para poder aprender a discernirlo, a ver qué es prueba y qué es tentación. Platicando con una hermana, le decía yo apenas, si tu concupiscencia es los helados, la tentación no te va a venir a través de un vendedor de enciclopedias, sino de un heladero o de un camión de helados, pues, para ejemplificar, ¿no? ¿Y qué va a ser? Más difícil de diferenciar. Entonces, tú diferencia acá que la escritura, que acá más o menos por misericordia te puedes escribir, nos te ayude. A ver, esto me acerca al Padre, me acerca, me afirma, me trae revelación, hace brotar mi santidad o estoy tendiendo a reaccionar como antes o últimamente estoy siendo más como antes o está lo que sea, como se presente en tu vida. Nos decía en alguna ocasión Javi, en una ocasión Javi, ¿no? Nosotros ya sabemos las alertas que hay a nuestro alrededor cuando estamos a punto de pecar, ¿sí o no? Ya las conocemos. Entonces es ahí en donde tenemos que ser como Abraham. Vamos a ver que la palabra alta nos va a enseñar que no siempre fue así, lo aprendió, ¿ok? Entonces ahora sí vamos recién arrancando con Lecleja. ¿Cómo me el tiempo, por favor? ¿Ok? Lecleja, bueno, menos 10 minutos. Lecleja dice, y ahora bien Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde, dijo, te la mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y este versículo 3, muchas veces en las religiones todas, y hasta en el mundo la usan, ¿no? Como que nadie se puede meter con los hijos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios obedecen, y lo vamos a estudiar también aquí. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se fue entonces Abraham. Acá no vemos del versículo 3 al versículo 4 objeción alguna. Ese es un gran ejemplo que tenemos que tomar de Abraham. Se fue entonces Abraham como Yahweh le había hablado y Lot fue con él y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Luego a nosotros nos duelen las rodillas y ya no queremos hablarle de Yeshua a los vecinos, ¿no? Hace calor. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que había acumulado de las personas que habían conseguido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Entonces, lecleja es una palabra compuesta de la palabra halak, de la palabra ele y de la palabra min, que es andar o partir para o a causa de ti. Es no nada más un date la vuelta y desplázate, sino que le está diciendo algo mayor, ¿ok? Entonces acá, a ver, recuerden si quieren participar acá en el chat, está excelente para que nos retroalimentemos unos con otros. Acuérdate cuándo te llamó. ¿Tú te acuerdas cuándo te llamó? Apenas hablando con una hermana en la semana, yo me acordé de cuando el padre me llamó y dije, wow, tremenda fue cosa la que sucedió en mi vida cuando el padre me llamó. Costó la vida de una persona. ¿Tú te acuerdas? A ver, acá los leo. ¿Tú te acuerdas cuando el padre te llamó? ¿De dónde te sacó? ¿De lo que andabas haciendo? ¿Cómo fue ese primer pensamiento que dijiste, yo tengo que cambiar esto, yo no puedo seguir haciendo esto? Yo tengo algo, algo.
Dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach le dice a las Quejilot. ¿Tú te acuerdas, hermano, hermana? Haz memoria. ¿Cómo fue aquella vez que tú estabas en el mundo y de repente escuchaste el silbido de la preciosa voz, el precioso silbido del buen pastor? Y en el camino hemos luchado por obedecer, luchado con la carne, luchado con las denominaciones, luchado con el señalamiento, luchado por ver qué es bueno y qué es malo, cómo se guardan las fiestas, etcétera. Pero hoy te pido que te acuerdes de ese momento, para que nunca se nos olvide de dónde el Padre nos llamó y cómo estábamos sin Él, en Ur de los Caldeos. Que no se nos olvide. Bien, vemos que la voz del Eterno no fue extraña para Abraham, él ya le conocía. Y acá, echándome un clavado en el libro de Jacer, una historia que yo había oído pero nunca había leído, como cuenta que Abraham era asediado por Nimrod y fue de hecho, intentó matarlo, según este libro histórico, ¿no? Entonces le dice, vete por ti o por tu bien, teniendo este contexto de persecución, puede llegar a tener sentido. Él ya le conocía. Lo último que vimos en la porción pasada fue que él destruyó los ídolos de su padre Taré. Entonces, una razón por la cual Nimrod, según este libro, lo perseguía era por no haber aceptado la idolatría, sino por haber actuado en contra de la idolatría. Entonces, por supuesto que para Abraham, Adonai ya era alguien a quien él conocía. ¿Ok? Requiere perseverar y a veces nos sentimos perdidos. ¿Alguno de ustedes se ha sentido perdido? Que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo? ¿Ahora cómo? La historia de Abraham nos ayuda a entender cómo es el camino del creyente. Nos ayuda a entender que es normal de repente irnos por donde nuestro corazón quiere y nos vamos a dar cuenta que aún de ahí, todo obra para bien, todo obra para bien siempre, ¿ok? Yeshua nos muestra a Abraham y Abraham nos muestra a Yeshua como un ejemplo de ese salir de Babilonia para podernos injertar en el pueblo de Israel, ¿ok? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos libertó de la maldición de la ley. ¿Cuál? La que estudiamos con Lupita, todas las maldiciones que nos tocaban o que nos tocarían por la desobediencia. Hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde está escrito? En la Torah. Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Cristo, por Yeshua Hamashiach, para que la bendición que le fue dada a Abraham llegara a los Goyim, a las naciones, a través de Yeshua, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Aquí está ligados completamente uno tras otro. Vamos a poder ver que los pactos que recibió Abraham fueron a través de Yeshua. Bien, otra cosa hermosa, amados, hermosa, es una perla que yo no había visto. La palabra asá, que es la palabra conseguido, bueno, lo habíamos estudiado, bueno, no sé, pero a mí me voló la cabeza, que es fe con obras, con acciones. Fíjense, esta palabra asá aparece 2600 veces en la Biblia, en el Tanaj. Su sentido principal es realizar algo con intención. Eso quiere decir que Abraham llevaba a los primeros convertidos, a las primeras personas que consiguió, porque acá dice los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido. Acá los sabios afirman que son dos cosas diferentes. Una cosa es comprar un esclavo, para lo cual se usa la palabra acumular, y otra cosa es convertir o conseguir a una persona, que es con intención. Entonces vemos que Abraham le habló de Adonai a su entorno y entonces partió. Dice que se usa para describir tanto el acto creador de Adonai como la obediencia o las obras de las personas. Es una obediencia activa. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Ejemplos, en Génesis 1:7, hacer, obrar, actuar. En Éxodo 12:50, cumplir o ejecutar un mandamiento. En Mateo 7:24 es el mismo concepto, pero o sea, es desde una perspectiva hebrea.
es hermoso esta palabra, asá, convertir, adquirir, tomar, cambiar, ganar, instituir. Eso hizo Abraham al partir. Ahora vamos con otra perla maravillosa, el encinar de Moré, donde se reveló el maestro. Fíjense. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido, asá, en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Yahweh a Abraham. Vamos a ver también esto en Baerá, más extensamente. Y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. De ahí se desplazó hacia la montaña del oriente de Betel y plantó su tienda y edificó un altar. Entonces, según Josefo y los sabios, en los sabios judíos, este lugar en donde estaba el encinar de Moré es un lugar en el corazón de Samaria. Pregunta, ¿alguien se acuerda qué pasó en Samaria con Yeshua? El encuentro con la mujer samaritana. Samaritano. Es correcto, es correcto. Pues vamos a ver, amén, gracias hermanitas, es correcto. Ya vamos viendo quién va a aparecer aquí, ¿verdad? Entonces, Elón es roble o árbol fuerte, cosa fuerte, específicamente jefe, también carnero y también poderoso. El encinar de More. La palabra More significa maestro o enseñanza o también lluvia temprana, que es bendición. Pero su raíz se encuentra en la palabra Yará. ¿Y qué es Yará? Torah, instrucción, asaetear, dar en el blanco. Ya podemos ver aquí quién se está asomando a hacer qué, es donde se reveló el maestro. Es entonces, podemos resumir que es el lugar donde Adonai comenzó a instruir a Abraham, es el árbol del maestro de la enseñanza. ¿Quién se apareció aquí a Abraham? Yeshua. No escuché, no los escucho. Yeshua. Amén. Dice en Éxodo 33:20, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Pero en Colosenses 1:15 dice, Yeshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, nos enseña valores, la luz del primer día. Entonces, ¿quién estaba aquí revelándose? Así es. Nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es uno con Yahweh, son un ejad, y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, fíjense cómo es el árbol, el maestro, la instrucción, el cual es la Torah, el maestro la enseñanza, aquí en el encinar de Moré, el que se estaba revelando es nuestro amado Yeshua. Nuevamente vemos donde inicia la instrucción. Primero, ¿verdad que primero salimos de donde estábamos? Ahí santidad no había, solamente había un llamado, ¿cierto? ¿Qué empezó a suceder después? Nos empezamos a instruir con su palabra. Muy bien, ahora vamos a Abraham, que tuvo que desviarse a Egipto. Las pruebas, como les decía al principio, también nos transforman. Dice, después partió Abraham andando progresivamente hacia el Negev, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Y sucedió que cuando se acercaban para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, mira, eres mujer de hermosa apariencia. Los sabios judíos enseñan, y lo platicaba con Lore ayer, enseñan que no es que Abraham no supiera que Sara era hermosa. Más bien, ellos comentan que no se había percatado de que no había perdido su belleza. Y dice, él se percató que iban a entrar a tierra de gente muy fea, muy fea y muy mala. No recuerdo qué otra raza, bueno, egipcios, perdón, y otros, a ver si acabo en mi comentario, de los que estudian con Rashi, a ver. Ah, sí, claro que era de bienes antes de llegar a Egipto, sí, así es. Bueno,
se dan cuenta que le cae como el 20 que van a llegar a tierra de gente muy fea y muy perversa, ¿no? Entonces, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Te ruego que digas que eres mi hermana para que me traten bien por causa tuya y así, por tu favor, salve mi vida. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, acá nuevamente los sabios judíos enseñan que hablan en singular, no dice llegaron, sino que llegó Abraham a Egipto porque la escondió. Eso me dio, no sé qué me provocó, no les sé explicar, amados. O sea, como cuando resolvemos las cosas en nuestro entendimiento o con lo que se nos ocurre. A ver, acá otra vez voy a ver sus manitos. Levanten su mano. ¿Quién ha tomado una decisión bruta y después ha dicho, ay, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? O sea, ¿qué estás pensando? A ver, imagínense, Abraham, a ver, mira, tú di que eres mi hermana. La gente de ahí está muy fea y es muy perversa. Yo creo que mejor te escondo, ¿no? Pensando en que, bueno, esto que enseñan los sabios judíos, que no es una locura, porque acá está hablando en singular, la escondió, ¿no? Y después de haber dicho, se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos ha rescatado el Señor de las barbaridades que luego hacemos, decidimos, pensamos y peor, hablamos? Padre Santo. Entonces llega y los egipcios la ven y dicen, no, pues la alabaron. Eso quiere decir que dijeron, no, esta es para Faraón y vamos a quedar bien con Faraón, ¿no? Los sabios judíos dicen que no es que Abraham haya sido perverso, que haya dicho, sí, a ver qué obtengo. Abraham no era así, sino que fue temor, ¿no? Que me van a matar, tú vi que eres mi hermana. Me acuerdo una vez una hermana que estaba teniendo problemas para poderse desplazar. Yo le dije, salte escondidas, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, tú vete. Ay, no, 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 de verdad, como es el padre paciente con nosotros. Y la vieron los ministros de Faraón, la alabaron y dijeron, esta mujer va para la casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella y tuvo rebaño, vacada, asnos, también siervos y siervas, asnos y camellos. Pero por el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Yahweh afligió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Porque no me declaraste que ella era tu mujer. Porque me dijiste, es mi hermana. Pues yo la tomé para mi mujer y ahora aquí es tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él y lo despidieron con su mujer y todo lo que poseía. Los sabios dicen que la escoltaron, los escoltaron fuera de Egipto, sáquense, ¿no? Entonces, la hambruna solo azotó la tierra de Canaán, lo que nos muestra que fue una prueba para Abraham. Es necesario que el Padre pruebe nuestra obediencia y nuestra confianza. ¿Quién aquí ha tomado decisiones siguiendo su corazón? Aferrados, ¿no? A nuestro corazón y nuestra oración es necia, oramos porque se haga lo como nosotros queremos. Acá es lo que les decía, pero los sabios comentan que probablemente iba escondida. Abba volcó la situación a favor de Abraham y salieron de ahí bendecidos y además librados. La tradición oral sugiere que Agar se unió voluntariamente como esclava a la caravana de Abraham al ver que la obra de Adonai sobre él y al ver la cobertura sobre Sarai. ¿Por qué les comento esto? Tal vez no porque yo piense que sea 100% verdad, sino porque si esto fue así, podemos comprender un poquito mejor del carácter de Agar, porque después de una se quiso enseñorear de su ama. Y esto me parece curioso, porque de aquí, bueno, salió con, acá lo acaba de decir en los versículos 18 al 20, con bienes, esclavos y esclavas de Egipto. ¿Ok? Bien, la palabra Nagá, que es acercarse, poner la mano encima, tener intimidad con una mujer, y la palabra Nega, que es herida, azote, llaga, dice que se trata de un tipo de enfermedad venérea. Según el Talmud, de las 24 enfermedades con úlceras, la que azotó a Faraón y a toda su casa era de las más duras de todas. O sea, ¿recuerdan si alguien ya estudió las porciones de Metzorah? ¿Se acuerdan del Zarat? Que sale en todo el cuerpo, pero también en la casa y en las vasijas y en todos lados. ¿Recuerdan?
Bueno, la tradición dice que ese tipo de zarat, ese tipo de llaga, de azote, fue la que azotó la casa de Faraón, por lo cual dijo, esto tiene que venir de Adonai, porque le conocían, ¿ok? Entonces, vamos a pasar, a ver, les leo sus comentarios, a ver si aquí hay. Uh-huh. Lepra, exactamente, lepra, amén. Sabrán y la fe no es por vista. Y si ustedes ya han leído este pasaje, ¿cuántos hemos sido como Lot? No, pues lo más seguro, ¿no? Lo que se ve más seguro, lo que se ve más sensato, lo que yo en mis fuerzas pienso que es lo mejor, ¿no? Entonces Abraham y Lot, te ruego, le dijo, no haya contienda, ustedes pueden leer toda la historia, empezaron a pelear por causa de los rebaños y de los pastores de los rebaños, ya no cabían, imagínense cómo estaba aquello que ya no cabían. Entonces, Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre tú y yo. ¿Qué diferencia podemos ver acá? La decisión que tomó en Egipto, y aquí ya estamos viendo a un Abraham más sensato, ¿verdad? Más sensato. Podemos ver Sí. también, amén, ya no está arrebatado, ¿no? Como tal vez hubiera estado antes de este episodio. Entonces le dice que entre tú y yo no haya problema, ni entre tus pastores y mis pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto de Yahweh, ¿cuál? El Edén, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que Yahweh destruyera Sodoma y Gomorra, porque después enseguida, bueno, lo vamos a ver creo que en la porción de Baera, no recuerdo, es destruida. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, o sea, lo más bonito, lo que a la vista se veía mejor, eso fue lo que escogió. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantado su tienda hasta Sodoma. Estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Y ustedes sabrán o recordarán que, como dice aquí, la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Yahweh. Es así como la peor referencia, Sodoma y Gomorra. Y después de que Lot se separara de su lado, Yahweh dijo a Abraham. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Una prueba superada, una prueba librada con sabiduría. Una vez que vio esto, entonces le habló a Abraham. Una vez que Lot se separó de él, entonces le habló a Abraham y le dijo, alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, hacia el oriente y hacia el mar. Porque toda la tierra que tú ves la daré a tu descendencia para siempre. Ahí están las promesas. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. ¿Se puede contar el polvo de la tierra? No. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar para Yahweh. Entonces, Lot había hallado bendición por causa de Abraham, ¿verdad? Pero ahora se separan. ¿Y qué sucede a continuación? Pierde todo, incluso la libertad. Aquí vemos un ejemplo de decidir por lo que vemos y decidir con sabiduría. Abraham, con mayor sabiduría, en un acto casi predecible, deja que Lot elija. Vemos que Adonai habla a Abraham hasta después que Lot se separa de él. Entonces, la fe no es por vista. Dice en Hechos 11:1-2, la fe, lo que decíamos al principio, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Esto es Hechos. ¿De qué antepasados hablamos? De ellos. No, no va a ser el único, vamos a ver más. Entonces, si volvemos al concepto de que Muná es creer, confiar y obedecer, podemos ver que creer es dar el paso incluso cuando el terreno se ve bien escarpado, montañoso, como el terreno que vio Abraham. Él creyó.
Dice en Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso nos puede dar una perspectiva, que era lo más bonito, lo más fácil, la puerta ancha, era este territorio tan hermoso, casi como el jardín de Yahweh. Pero ¿qué había a un lado? Sodoma. Y este otro, que hasta que él dice, ok, me voy por aquí, entonces Yahweh le dice, alza tu mirada, que todo eso de acá, acá y acá lo daré a tu descendencia. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Vamos a continuar. Ahí está. Rescate de Lot. Abraham se moviliza. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba yo que un rasgo de Abraham es ser fuerte? Pues porque, a ver, ¿quién se acuerda cuántos años tenía? 75. Amén. Aquí hay un mapa que nos puede dar más o menos una perspectiva de por dónde atacaron los reyes, cómo se defendieron los otros, porque esta fue una rebelión. La tradición dice que fue por causa de que no quisieron pagar los impuestos. Entonces, en el año 12, me parece, se rebelan, en el 13 hacen la guerra, ¿y qué creen? ¿Cuánto tiempo creen que le tomó a Abraham hacer un golpe y recuperar a Lot? 2 días. Rapidito se movilizó. Y acá podemos ver el lugar en donde pasó la batalla, el Valle de Sidim, al centro, acá. ¿Ok? Bien, dice, entonces salieron del 1 al 8, describe toda esta rebelión, quiénes fueron. Dice, salió el rey de Sodoma, el de Gomorra, el de Adma, el de Seboim y el rey de Belam, y prepararon batalla contra ellos en el Valle de Sidim, aquí. Esto es contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de los Goyim, que los Goyim son, este pueblo en específico, no tenían como una identidad, eran como una mezcla de muchos pueblos y cada cual hacían lo que querían. Había una super mega idolatría y se juntaron. Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y al huir, el rey de Sodoma y el de Gomorra cayeron en ellos, y los que quedaron huyeron hacia la montaña, hacia acá arriba. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todo su sustento y se fueron. Y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Pero un fugitivo fue e informó a Abraham el hebreo. Acá podemos ver que le llaman Abraham el hebreo. Entonces, si nosotros queremos ser hebreos, requerimos imitar, aprender, y para poder tener las promesas que se le hicieron a Abraham, ser una de esas estrellas que él vio en el cielo, una arena del polvo de la tierra que le dice el Eterno como ejemplo, requerimos hacer las obras de Abraham, ¿ok? Entonces, pues moraba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, habían hecho un pacto con Abraham. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó 318 de sus partidarios nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Acá. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche y los hirió y los persiguió hasta Obá, al lado izquierdo de Damasco, y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a sus mujeres y al pueblo. ¿Se dan cuenta? Lot, que no tenía antecedentes militares haciendo esto, la obra del Todopoderoso ahí. ¿Qué dije? Lot, perdón, Abraham, recuperando a Lot. Les decía al principio, vamos a ver qué nos dice la tradición respecto a algunos de estos. Nos describe a todos, pero acá los más atemorizantes. Amrafel, que es Nimrod o representa a Nimrod, quien ordenó arrojar a Abraham al horno de fuego. ¿Recuerdan que les dije que el libro de Hazer comenta que Nimrod había asediado a Abraham y había querido matarlo? Bueno, si esa historia es cierta o no, acá podemos ver quién era este hombre. Era un hombre muy violento, ¿ok? Por haber rechazado la idolatría. Y luego quedó Dorloamer, conquistador cruel, y representa el dominio persa babilónico. Cruel, era una persona, era ¿cómo se puede decir? Una persona cruel, pues.
Luego Arioc, violento y destructor, precursor del espíritu griego. Y luego Tidal, representante de los Goyim, naciones o pueblos o personas que se juntaron según sus ideas, confusión, mezcla, perversidad y una idolatría al máximo. Estos, entre otros, hay más, ¿no? Contra los que Lot fue, ahora sí que con todo, con sus 318, a recuperar, otra vez dije Lot, perdón, Abraham, a recuperar a Lot con valentía, sin quejas. ¿Se dan cuenta qué varón? Qué varón, un gran varón del Todopoderoso. Bien, acá vamos a ver otra vez a Yeshua, rey justo, Melquisedec. Fíjense qué hermoso. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma, salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que estos son símbolos de Pesach, símbolos que nos representan a nuestro Adón Yeshua, que ya nosotros conocemos. Y lo bendijo diciendo, él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahweh, el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, que todo lo que es tuyo no tomaré, ni un hilo, ni una correa de sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, de mí no vas a estar hablando, ¿no? Te gané por la derecha. Con sola excepción de lo que han comido los jóvenes y la porción de Aner, Escol y Mamre, los hombres que vinieron conmigo, solo de ellos tomé su parte. Entonces vamos a ver que la palabra Melquisedec es una palabra combinada, rey de justicia o rey justo. A ver, acá veo comentarios. Así es, amén. La palabra Melech, que es rey o príncipe, y la palabra Sedec o Sadik, que es justo o justicia. Rey justo o rey de justicia o príncipe justo. Ahorita vamos a ver algo que a mí en lo personal me encantó. Y luego Salem, que viene de la palabra Shalom y es el nombre más antiguo de Jerusalén. Fíjense que, bueno, ahorita se los comento. Aquí lo escribí. Los sabios enseñan que el nombre Jerusalem proviene de dos revelaciones. Jireh, porque Abraham le nombró Jireh al monte Moria cuando el Eterno le pidió a Isaac. Y él dijo, Yud Het Vav Hei Jireh, que es provee. Dado por Abraham cuando ofreció a Isaac, acá en Génesis 22:14, Adonai provee, y Shalem, nombre de la ciudad reinada por Melquisedec, que es Cohen del Altísimo. Ambas juntas, Jireh y Shalem, Jerusalén, Jerusalén, lugar donde Adonai provee la paz completa. Aleluya. ¿Y quién es el príncipe de paz? Yeshua. Yeshua. Es hermosa la palabra, encaja perfectamente. Es hermoso. O sea, acá vamos a poder ver quién es, a quién se refiere, a quién por eso ahora le pertenecen los diezmos. El cambio de ley fue nada más respecto al sacerdocio, pasó del sacerdocio levítico, ahora tenemos un sumo sacerdote. Dice en Hechos 7:1-3, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, que es Jerusalén, es decir, rey de paz. Amén. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Quién es la genealogía de Yeshua, amados? Él no nació por concepción natural. No es hijo de José y de María. ¿Quién es la genealogía de Yeshua? El Todopoderoso. Padre. Amén. Elohim. Amén. Que no tiene principio de días ni fin de vida. Él es eterno. Sino hecho semejante al hijo de Adonai, permanece sacerdote o sumo Cohen para siempre. Salmo 110:1-5, que es un salmo de David. Dijo Yahweh a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Yahweh desde Sión extenderá tu vara de poder.
Enseñoréate de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, entre los resplandores de los santos. Desde el principio te engendré antes que al lucero, juró Adonai y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yahweh está a tu diestra y quebrantó a los reyes en el día de su ira. Amén. Él es el sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Jeremías 23, 5, 6. He aquí vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David un renuevo justo. ¿Quién es el renuevo justo? Yeshua. Yeshua. Y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Recuerdan la administración de Lore, del regreso de Yeshua? En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y se apellidará o será nombrado con este nombre Yud-Het Vav-Hei Tsidkenu, que es Rey de Justicia. Amén. Amén y amén. Bien, el pacto. De las cosas más raras que yo leí alguna vez, dije, ¿y esto qué fue? Y Abraham creyó. Y después de estas cosas fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. Nos vamos a volver a revisar esto y nos vamos a ir a Juan 1:1. En el principio era la palabra, lo que encontramos en griego el logos. Y la palabra, lo que encontramos en el Talmud, la memra, era con Yahweh. Y la memra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Es su palabra creadora. Cuando la escritura nos dice la palabra de Yahweh, está hablando de Yeshua. Ya vimos anteriormente que él es luz inaccesible. Hablar directamente con él no se puede, pues moriríamos. El único que se pudo acercar y solo le vio la espalda antes de que viniera la revelación de Yeshua fue Moisés. Y alguien más, alguna vez Lore nos lo enseñó también. Sí. La palabra logos, palabra, verbo, doctrina, pensamiento, expresión divina. La memra es la presencia visible y audible del Elohim que desciende en el Sinaí. Juan, sabiendo todo esto, escribe, en el principio era el logos, la memra, y el logos, la memra, era con Adonai, y el logos era Adonai. Y en el verso 14 pone, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. En lenguaje hebreo arameo, y la memra de Yahweh se hizo carne. Esto significa que la misma palabra creadora, reveladora y salvadora que los patriarcas conocieron, se manifestó en Yeshua. Comprendemos acá que el pacto que está haciendo Adonai con Abraham lo está haciendo a través de su memra, a través de Yeshua. ¿Ok? Y respondió Abraham, Señor, Yud-Het Vav-Hei, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será este Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero aquí la memra de Adonai, la palabra de Yahweh, a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Nosotros somos una de esas estrellas que Abraham vio en el cielo. Multitud de naciones que vuelven a casa. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Creerle a Adonai es ser contado por justicia. Ahorita vamos a ver cómo Yeshua nos lo confirma. Entonces le dijo, yo soy Yud-Het Vav-Hei, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y él le dijo, mi señor Yud-Het Vav-Hei, ¿en qué sabré que he de poseer? Entonces Abraham le cree en la promesa de la descendencia y no pide ninguna prueba, le cree, ni ninguna explicación. Pero de la tierra sí. Entonces, ¿qué hace Adonai? Pacto con él. Y ahora vamos a este siguiente pasaje. Dice, y él le dijo, Abraham creyó, y él le dijo, mi señor Adonai, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y él le dijo, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra.
y no partió las aves, y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y entonces dice acá la palabra que estaba por ponerse el sol y que Abraham entró en un como trance o sueño profundo, en un sopor. Y una intensa oscuridad, dice acá, cayó sobre él. Entonces acá le dice, y dijo Abraham, sabe, por cierto, que tu simiente será forastera en una tierra no suya. Acá le está diciendo lo que iba a pasar con su descendencia. Y allí será esclavizada y será oprimida 400 años, pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo. ¿Verdad que eso lo vamos a ver cuando azota las plagas de Egipto? Y después saldrán con gran riqueza y te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a los de la cuarta generación regresarán aquí porque aún no han llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante en la antorcha de fuego que pasaba entre aquellos trozos. Y aquel día hizo Adonai pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el Egipto, bueno, acá lo que comprende. Entonces acá podemos ver cuáles son los elementos de un pacto. Si alguno me falta, adelante, escríbanme en los comentarios. Dice, Adonai los inicia. Nosotros no podemos hacer pacto con Adonai. Adonai hace el pacto con nosotros. Él lo hace, no el hombre. Tiene un mediador, en el caso de Noé, él fue el mediador, el pacto del arco iris. Abraham, la promesa de la descendencia y de la tierra y de toda esta multitud y de la bendición. Moisés, la Torá en el Sinaí, David, el trono, y Yeshua, que es el mediador del nuevo pacto. Ya les decía yo cuál es, que es la herencia eterna. Eso lo podemos ver en esas citas bíblicas. También conlleva promesas. Muy importante, también conlleva cláusulas, condiciones de obediencia. También señales. Pero aquí lo que estamos viendo, esto que sucede con los animalitos, es porque también es necesaria una víctima, sangre, ¿ok? También son perpetuos porque Él no cambia, Él es fiel, y si tú y yo estamos aquí hoy en día por misericordia y porque Él es fiel a este pacto que hizo con Abraham. Amén. Y testigos. Si los hay, amén. Si no, el cielo y la tierra le son por testigos. Dice en Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay liberación, no hay pacto. ¿Esto de dónde lo sacaron? De Levítico. Allá están las leyes y todas las cláusulas y todos los tipos de sacrificios que hay. ¿Ven? Bien, ya vamos a terminar, amados. Agar e Ismael. Fíjense que ese es otro pasaje raro, ¿no? Cuando no nos desesperamos y pensamos que el Padre necesita de nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira ahora, Yahweh me ha impedido tener hijos, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá los obtenga de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, habían pasado 10 años. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sierva, y la dio por mujer a su marido Abraham. Y él se llegó a Agar y concibió, sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces dijo Sarai a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo misma puse a mi sierva a tu disposición, al ver que está encinta, me mira ahora con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo, aquí está la clave, juzgue Yahweh entre tú y yo. No habíamos escuchado la voz de Sara, ¿cierto? De Sarai, hasta ahorita. Entonces podemos ver que el papel de nosotras como mujeres me decía el otro de una hermana, ¿no? Es ese shalom y también ese consejo y viceversa. El hombre es cabeza y también vamos a poder ver que cuando tomó la decisión de irse a Egipto, no se dice nada de lo que haya dicho Sara. Yo creo, a ver, hermanas, si ustedes hubieran sido Sara, ¿hubieran apoyado esa moción? A ver, las leo. Le he dicho sí o no. A ver, piénsalo. No. Y ahora acá fue
sabio de parte de Sara esta gran idea? No, entonces podemos ver que siempre es en base al diálogo, ¿no? Y dijo Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. Pero el ángel de Yahweh la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur. Ay, ya me perdí, acá. Entonces le dijo el ángel de Yahweh, vuélvete a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel de Yahweh, multiplicaré en gran manera tu descendencia y debido a su multitud no se podrá contar. Y lo podemos ver con Ismael, ¿verdad? Que ya hasta casi andan siendo más que Israel. También le dijo el ángel a Yahweh, he aquí estás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha escuchado tu aflicción. Eso quiere decir que, bueno, los sabios dicen que a quien clamó fue al Todopoderoso. Y él será un hombre como un asno salvaje, su mano estará contra todos y la mano de todos estará contra él y vivirá enfrentando a todos sus hermanos. Y llamó el nombre de Yahweh a quien hablaba con ella, Ata el Roi, porque Abba es misericordioso. Porque dijo, no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve. ¿Quién era? ¿Quién era? Por eso llamó el pozo Bel Layai Roi. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó a Ismael al hijo de Agar, que le había dado luz a Agar. Y era Abraham de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces vamos a ver la palabra Roi, que es aparecer, vista, que ve o ver. Y él es Dios fuerte, Dios todopoderoso. Dice el Salmo 69:16, respóndeme, oh Yahweh, porque tu misericordia es benigna, vuélvete a mí conforme a la multitud de tus misericordias. Por eso la tradición, algunos sabios comentan que ella directamente clamó el nombre al Todopoderoso. Éxodo 33:23, después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto por ti. Entonces, podemos ver acá que pasó lo mismo, vaya, le vio las espaldas. Salmo 69:16, respóndeme, oh Yahweh, porque tu misericordia es benigna. Ah, es el mismo, pues para que vean que es bien misericordioso. Él es misericordioso y tuvo misericordia de Abraham y de Agar. Y si hoy en día Ismael, que nosotros decimos, híjole, un pueblo tan perverso, ¿no? Tan detractor del pueblo de Dios, están ahí porque también el Padre tuvo misericordia. Amén. Y ya terminamos. Dice, la señal del pacto. Como les decía hace rato, uno de los elementos de un pacto es la señal. Y en este caso es la Brit Milá, que mañana vamos a estar viendo más a fondo en la Haftará. Dice, era Abraham de 99 años cuando Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, el todo suficiente. Anda delante de mí, sé perfecto. El Shaddai es Dios omnipotente, todopoderoso, todo suficiente. Y estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces y Elohim le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto, contigo serás padre de multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham. Lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Padre de multitudes. Porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera. Haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia. Aquí está la descendencia de Abraham. Amén. Aquí estamos. Estamos aquí por cumplimiento de esta palabra del Todopoderoso. En tus generaciones como alianza eterna para ser el Elohim tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán. Nos enseña valores, de alguna manera lo veremos esa tierra. Por posesión perpetua y seré su Dios. Aquí nos podemos dar cuenta que lo que sucede entre Ismael y la tierra de Israel, pues es una pelea por el territorio, por la primogenitura. Nosotros sabemos que una cosa es el primogénito de la promesa y otra es el de la carne. Entonces, no fue con Ismael que hizo esta promesa el Todopoderoso, sino con la descendencia de Abraham. ¿Ok? Y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto
tú y tu descendencia después de ti en tus generaciones. Este es mi pacto que guardaré yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. La circuncisión está vigente y mañana la vamos a estudiar a mayor profundidad. Romanos 10:4 dice, porque la meta o la razón o el fin o la finalidad de la Torah es que apunta a Yeshua, es Yeshua quien ofrece justificación a todos los que confían. Vemos que Abraham fue contado por justo por creerle y por entrar en su pacto, por aceptar el pacto. Juan 14:6-7 dice, Yeshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Amén. Y ahora sí, hasta aquí la porción leja.